Iglesia, hay tres etapas en la historia, tres fases en la historia del llamado a un Elías. La primera fase es cuando Elías es levantado bajo la nación de Israel para, si me la quitas no te preocupes, hoy es diferente. Es enviado bajo la nación de Israel para confrontar al mal gobierno que en ese momento había y trajera el arrepentimiento a la nación de Israel. ¿Vale? Eso fue la primera fase, alrededor de unos 900 años antes de Cristo. Después de eso pasan unos 500 años y aparece el profeta, el profeta Malaquías, que pone un mensaje en la escritura acerca de un mensaje de Dios que dice: Elías va a ser mandado de nuevo a la tierra antes del día grande y terrible. Y así fue, vino antes del día grande y terrible, y hasta el Señor Jesucristo lo dijo. Dice: antes del día grande la unción y el poder de Elías vino. ¿En qué persona? En Juan el Bautista. Mateo capítulo 17, versículo 11, si me lo pueden poner. Dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Refiriéndose que iba a volver mandado de la unción y el poder de Elías antes del día terrible. Pero Jesús le dijo en el versículo 12: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces vemos la primera manifestación 900 años antes de que llegara Juan el Bautista, viendo la segunda manifestación, y falta la tercera manifestación, que es antes del día terrible, que nos dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, ¿cuál es ese día terrible y grande? La gran tribulación. Amén. Y ustedes, iglesia, los que temen al Señor, van a estar, les pregunto, ¿van a estar en la dispensación o en el periodo de la gran tribulación, del día grande y terrible, del día de la ira y venganza de Dios? No vamos a vivir ese tiempo, ese proceso. Y es que las Escrituras nos dicen que nosotros saldremos de aquí antes de que eso pase. La iglesia saldrá de aquí antes de que eso pase. De hecho, en el libro de Malaquías, que hemos visto, que nos decía que Elías iba a ser enviado nuevamente antes del día grande y terrible, antes de escribir eso, unos versículos antes nos hace una descripción del día terrible y nos dice que va a pasar con esa generación que esté antes de ese día terrible. Y lo escribe tan poéticamente, de una manera tan sencilla, que el que lo lee dice: ¡ay, qué linda esta poesía! ¡Qué bien suena, qué bien queda! Y no se da cuenta que en realidad está diciendo Malaquías una información muy importante, súper importante del día terrible y una información muy importante de la gente de esa época que va a pasar. Malaquías 4, versículo 1 y 2 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, digo conmigo, todos los soberbios. Le voy a recordar, para el que no lo sepa, la caída de Satanás de los cielos fue por la soberbia y el orgullo de Satanás. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, se quemarán. Aquel día que vendrá los abrazará. Los abrazará. No, los abrazará. Bien calentitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mire, antes de seguir con el 2. El versículo 1 define el día terrible o el día de la ira, que es cuando se termina la dispensación de la iglesia. Saben que la primera dispensación es el tiempo de la ley, la segunda dispensación es la dispensación, el tiempo de la gracia, y la tercera dispensación es después de la gracia.
Es el tiempo de la gran tribulación. Y soberbio representa aquel que se le presenta la palabra y la rechaza. Lo mismo que pasó con Lucero ahí en los cielos. Y ahora, en el versículo 2 va a hablar de las personas que estén antes de ese día, o sea, nosotros. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y aquí dice algo que me encanta. Y saldréis. Wow. Y saldréis. Aleluya. Y saltaréis como becerros de la manada. Ese saldréis está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y saldréis, arrebatados, raptados, como usted quiera llamarlo. Estaba aquí escrito poéticamente en Malaquías, que los que temen su nombre saldrán de aquí antes de que eso pase. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante que comprendan la definición del día terrible para poder entender cómo se mueve Dios en las diferentes dispensaciones. Y en este momento estamos en la dispensación de la iglesia, en la dispensación de la gracia. Esta dispensación está próxima a terminarse. Está prontita, cualquier día se termina esta dispensación. Aleluya, que en próximas reuniones les voy a explicar un poco más de todo esto. Y comienza algo que se llama, después de esta dispensación, el día terrible del Señor. Tenemos que estar preparados, pero la iglesia no estará presente. Tiene que estar preparada, pero no estará presente. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que tenemos ese mensaje de paz. Así que ahora vamos al tema. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. En adelante. Dice así la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. A su palabra. Nos está dando en este capítulo una descripción de Juan el Bautista muy impresionante. Nos está hablando muy detalladamente quién era el papá, quién era la mamá, de dónde iba, de dónde era. El papá era sacerdote, la mamá venía de los sacerdotes de Aarón. Nos habla muy específicamente de la vida de Juan el Bautista. Y yo me pregunto, cuando uno analiza todo esto, yo me pregunto, ¿por qué la Biblia nos da tantos detalles de la vida de Juan, de su familia, de su entorno? ¿Por qué la Biblia nos habla tanto de él? Pero
casi nada del profeta Elías. Saben que cuando uno va a la palabra donde está la historia de Elías, dice que Elías era de Tisbita. No habla de papá, no habla de mamá, sino era de Tisbita. No habla mucho más de este profeta, pero de Elías nos da mucho más. ¿Por qué ahora la Biblia viene y nos dice de Juan el Bautista que sus papás eran descendientes ambos de Aarón? ¿Por qué nos habla de eso? Y plus, cuando uno piensa en todo eso, se te marca la palabra del Señor y te hace ver cosas que antes no veías. Y ahí fue cuando comprendí por qué la Biblia nos dice tantos detalles de Juan el Bautista. Y para eso yo quiero hablarles de algo que nunca se ha hablado en la iglesia, o yo creo que no, y vamos a ver para que veamos el porqué de todo esto. Dios escogió en el Antiguo Testamento otro libertador que iba a libertar a los judíos de la esclavitud de Egipto. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese libertador? Moisés. Pero a Moisés no lo mandó solo. Moisés iba acompañado de una persona. Ese acompañante se llamaba Aarón. Él era su hermano mayor. Y fue Dios quien escogió a Aarón como el sumo sacerdote de Israel. ¿Vale? Dios lo escoge como sumo sacerdote de Israel. Y entonces, claro, con razón nos dice la Biblia que Juan el Bautista era descendiente de Aarón y Dios va a cambiar en ese momento la dispensación. O sea, el tiempo de la ley con Aarón la cambia en el tiempo de Juan el Bautista y Jesús. Esa dispensación. Se va a terminar la dispensación de la ley para darle paso a la nueva dispensación que se llama la dispensación de la gracia o de la iglesia, que ya va durando como 2000 años, 2023 años. Y Dios necesitaba también escoger a un libertador después de esa dispensación que se llamaba Jesucristo. Escogió otro libertador y que también tenía que tener un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote tenía que venir de la descendencia de Aarón y se llamaba Juan el Bautista. ¿Van cogiendo la línea? Ok. Así que Juan el Bautista no solo tenía el espíritu de Elías, que la Biblia nos enseña que él tenía el espíritu de Elías, sino que Dios mismo a través del ángel le dio a su padre Zacarías y a su madre, a ambos descendientes de Aarón, y les dijo: el que va a venir va a ser grande entre todos ustedes. El que va a venir va a ser el más grande. De hecho, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, antes de Jesús, no existe un hombre más grande que Juan el Bautista. ¿Lo dice así la palabra? ¿Por qué es tan grande Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista tenía el propósito más grandioso: presentar a la humanidad quién iba a ser el Salvador del mundo. Él tenía la responsabilidad de presentar al Salvador. ¿Quién iba a ser el Salvador del mundo? Wow, ¿y por qué? Porque en el Antiguo Testamento debemos de entender algo muy claro. Resulta que cuando estaban en el jardín del Edén, la pareja de Adán y Eva, que pecaron, todos saben que pecaron, Dios, el primer animal sacrificado en la tierra, lo mata a Dios. Dios mata un animal y ese sacrificio de ese animal cubre los pecados de Adán y Eva. Les dan las vestiduras sobre ellos y los cubren Adán y Eva. Y Dios mató a ese animal cubriéndolos con la piel. Dios estaba mostrando por primera vez en la historia que sin derramamiento de sangre no va a haber perdón de pecados. ¿Van entendiendo? Ahí Dios lo muestra. Eso pasó en el libro de Génesis. Luego nos vamos al libro de Éxodo. Esto ocurrió en Génesis y nos vamos al libro de Éxodo. Dios ha escogido a los judíos y los judíos están esclavos en Egipto. Pero Dios levanta a Moisés y levanta a Aarón y les da una salida. Les dice: vayan y les dicen a los judíos por familias, por cada familia, por cada casa, díganle que maten un corderito, y ese corderito, su sangre que se ha derramado, sea puesta sobre los dinteles de las puertas.
Y cuando pase el momento del juicio, el que tenga la sangre no morirá. El juicio no lo tocará. Aleluya. Esa sangre del cordero los libra. Y así fue como en el Éxodo trae salvación a cada familia de los judíos. Y ahora nos vamos a Levítico. En Levítico, ahora Dios le enseña a Aarón y le dice, por si alguien lo quiere buscar, luego lo puede buscar en Levítico capítulo 16. Y le enseña, tú vas a escoger 2 animales. La Biblia nos habla de un becerro y un carnero. En otras traducciones habla de 2 corderos. Entonces, 2 animales. Vamos a dejar 2 animales que van a ser sacrificados. Y, o sea, un animal va a ser sacrificado de los 2 que has escogido y el otro vas a mandarlo al desierto. ¿Vale? Vas a coger 2 animales, uno lo vas a morir, lo vas a matar en el propiciatorio y el otro lo vas a mandar al desierto. El que va a ser sacrificado, tú le vas a imponer las manos. Wow. El animal que vas a sacrificar le vas a imponer las manos. Vas a orar por él y para cargar los pecados de la nación de Israel entera sobre ese animal. ¿Van entendiendo ahí? Vas a orar como sacerdote, sumo sacerdote, sobre ese animal y mandando el pecado de la nación de Israel sobre él. Y esa era la tarea de Aarón. Y ese animal que escogió Aarón nos está mostrando en la Biblia. Génesis, animal, derramamiento de sangre para una pareja. Éxodo, derramamiento de sangre para una familia. Levítico, derramamiento de sangre por una nación. Wow. Y llegamos a Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado ¿de quién? Derramamiento de sangre para toda la humanidad. Wow. 4 aspectos de sacrificio bíblico. 1 por la pareja, el segundo por la familia, el tercero por la nación y el cuarto y más importante por toda la humanidad. Aleluya. Wow. Wow. Por eso aquí nos está enseñando la Biblia que nos muestra con mucha claridad que el que no esté bajo la sangre, el juicio caerá bajo esa persona. Qué importante es recibir la sangre del Cordero. Qué importante es reconocer que Jesús es el Cordero inmolado de Dios. Qué importante es decidir uno personalmente que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo a morir por nuestros pecados y derramar su sangre para cubrir tus pecados. Porque tener la sangre de Cristo nos libra de la culpa del pecado. El que no está bajo la sangre del Cordero va a tener que pagar esa misma persona por sus pecados, por no aceptar el pago que el Cordero hizo en su lugar. ¿Entienden? El que no acepta la sangre del Cordero, el que no acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, él mismo va a tener que pagar por eso. ¿Lo están entendiendo? Bueno, ahora que entienden esto que la Biblia nos habla, entendemos que Dios mismo escogió a Juan el Bautista como sumo sacerdote y que le iba a mostrar quién iba a ser el Cordero. Porque Aarón era quien escogía el Cordero que tenía que ser liberado. ¿Vale? Y ahora Dios mismo había escogido un descendiente de Aarón para decir, la ley de Moisés, todos los sacrificios, todo va a terminar aquí, en este momento. Llega al final de todo símbolo y tipología y animales muertos y van a entender el porqué. Y es que ahora Cristo es el que va a llevar el pecado de la humanidad. Wow. Y la va a llevar en la cruz del Calvario, en un madero. Y el que crea en él, dice la Biblia que el que crea en Cristo no se pierda y tendrá vida eterna. Y Juan el Bautista fue escogido para esa tarea
y mostrar a la humanidad quién era el Cordero de Dios. Y quiero que miremos unos paralelos, unas similitudes que nos encontramos en la Biblia y que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, ¿quién nació primero, Moisés o Aarón? Aarón nació primero. ¿Quién nació primero, Jesús o Juan? Juan nació primero. ¿Quién murió primero, Moisés o Aarón? Aarón murió primero. ¿Quién murió primero, Jesús o Juan? Juan murió primero. Y vemos cómo la Biblia nos muestra estos dos sacerdotes y estos dos libertadores con similitudes desde ahí. Pero ¿saben algo? Moisés nunca fue esclavo. Moisés nunca fue esclavo. Cuando Moisés nació, la Biblia nos enseña que Satanás percibe que Dios está haciendo unos movimientos en el mundo para traer un libertador a esta tierra. Porque cuando Egipto y Faraón, debajo de ellos estaba el pueblo judío, Dios les envía un libertador llamado Moisés. Y Satanás fue el que instigó a Faraón, el que le metió a Faraón de que sacara un decreto, y este decreto fue que todos los niños que nacieran de judíos tenían que matarlos. Génesis capítulo 1, 15, 16. Éxodo. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Sifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Pusieron al bebé Moisés en una cesta, en un canasto, lo dejaron en el río Nilo, y ese río Nilo lo llevó hasta un lugar que lo cogió la hija de Faraón, y Moisés creció bajo Egipto. Ahora, Jesús cuando fue a nacer, también Satanás percibió algo. Así que instiga ahora al rey Herodes a que mate a todos los niños menores de 2 años. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. La ventaja en estas historias es que Aarón era mayor y no entró en ese decreto de Faraón. ¿Vale? Aarón era mayor, no entra en el decreto de Faraón. Pero si nos vamos a Jesús, el decreto que Herodes marca era para niños menores de 2 años. Y Juan el Bautista tenía 6 meses más que Jesús. O sea que Juan el Bautista entraba dentro de ese decreto. ¡Wow! Y uno piensa, ¿qué ha pasado? Porque Juan el Bautista tenía que haber muerto. Pero Juan el Bautista no murió. Y se dice, he estado investigando, se dice que Zacarías escondió bien a Juan y no permitió que lo mataran, pero murió él. Mateo 23:35. Para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Recordáis que Zacarías era un sacerdote. Ahí es cuando se manifiesta que Zacarías murió por esconder a su hijo, Juan el Bautista. Pero Juan vivió. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús? ¿A dónde Dios mandó a Jesús? A Egipto. ¿Y quién levantó a Moisés? Egipto. ¡Wow! Que dos similitudes nos encontramos aquí. A Moisés lo cría la hija de Faraón en Egipto y a Jesús lo cría Egipto también. Y sigamos viendo las similitudes en la palabra. Yo sé que el mensaje es diferente de lo que estamos a lo mejor acostumbrados, pero sentía mi espíritu de hacerlo hoy así. Moisés desde el palacio ve el sufrimiento de sus hermanos y decide ir a ayudarlos. ¿Qué creen que hizo Jesús? Desde el cielo mismo, el Cristo sabía, voy a ayudar a la humanidad y la única forma es que yo vaya a ellos. ¡Wow! Y es así que Jesús viene a la tierra para librarnos a nosotros.
Aleluya, sigamos con esto. Dios le dio una estrategia a Moisés y Aarón. La estrategia fue: maten a un animal, porque por cada familia pongan la sangre en los dinteles, y cuando el juicio caiga, no lo hará en aquellos que la sangre haya sido derramada en los dinteles de la puerta. Así que cuando eso pasó, Faraón dijo: salgan de aquí. Y sale todo el pueblo judío con Moisés y llegan al Mar Rojo. Y cuando llegan al Mar Rojo, se presenta delante de ellos Moisés y no saben qué hacer. Y Moisés toma su vara, que era de madera, la levanta, la extiende hacia el mar y lo divide en dos. Wow. Se divide el Mar Rojo con todo su poder en dos partes. Y todos los judíos, nos enseña la Biblia, que pasan por tierra seca, rumbo a la tierra prometida, pasaron el desierto. Se abre el mar, los judíos pasan tierra seca hacia la tierra prometida que Dios le había prometido. ¿Y qué hizo luego Dios? Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre el mar y el mar se cerrara. Éxodo 14, 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Extiende. Escúcheme bien. Extiende. Quédense con esa imagen. Extiende tus brazos hacia el mar. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios del mar. Wow. Ahora vemos a Juan el Bautista, que escoge al Cordero de Dios, y ahora Jesús toma otra vara. Es el madero de la cruz, donde Él va a ser puesto para derramar su sangre. Como un mar que se atraviesa por su sacrificio, se abre el nuevo camino vivo para ir ahora a la promesa del Padre. ¿No me entendieron? Cristo fue expuesto en la cruz del Calvario con sus manos abiertas, para que su muerte abriera los tiempos para presentarse a la promesa de Dios. Aleluya. Porque solo el que atraviesa por la sangre de Cristo puede tener entrada al Padre Celestial con toda su fuerza. Y ese versículo que dice: Jehová derribó a los egipcios. Cuando extiende sus manos, Jehová derriba a los ejércitos. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, está crucificado. ¿Se acuerdan que decía? Y siendo crucificado, toda potestad fue derribada bajo la cruz del Calvario. ¿Están aquí? Y así mismo como Faraón y Egipto trató de ir a por los esclavos que dejó marchar y pasaron el Mar Rojo, así mismo toda persona que han recibido al Señor como Señor y Salvador, Satanás ya no tiene potestad sobre esa persona. Estamos hablando ahora en los estudios sobre el tema de espíritus y demás. Si usted ha nacido de nuevo, su nombre se ha escrito en el libro de la vida y la sangre del Cordero ha sido derramada sobre usted, no hay potestad, no hay demonio, no hay espíritu que pueda perturbarlo. No perturbarlo, poseerlo. Porque los demonios van a venir a marear, pero mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. Amén. Aleluya. Y ahora la sangre de Jesús con toda su fuerza se atraviesa entre Satanás, los demonios y quien ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
Y le cuento otro paralelo. Nos dice la palabra que Moisés entra con todos después de pasar el Mar Rojo, están en el desierto y dan vueltas en el desierto por 40 años. Y solo hubo una generación, esto lo hemos predicado anteriormente, la última que iba a pasar a la tierra prometida. Murió Moisés, murió Aarón y ahora Josué es el libertador, el que queda ahí. Y llegan a algo que se interpone entre la promesa y la tierra prometida. ¿Alguien se acuerda qué era? El río Jordán. Muy bien, el río Jordán. Ahora hay un río en medio de ellos. Y Dios le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer. Josué capítulo 3 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos. ¡Wow! Aquí viene lo más difícil. Hemos pasado el desierto, se han abierto los mares, vamos a la tierra prometida, pero santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y Josué dijo al pueblo, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Wow. Santificaos. Este arca que está metida en el lugar santísimo, ese arca no es simplemente una caja. Dentro de ella hay 3 cosas. Primero, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que simbolizan el pecado de la humanidad. Ahí estaban. Segundo, la vara de Aarón reverdecida. Y esa vara demuestra la falta de respeto a la autoridad de Dios, a la autoridad que Dios ha llamado en su pueblo. ¿Por qué? Le explico. Resulta que en ese tiempo los judíos que estaban en el desierto de las tribus de Israel, decidieron ellos también que podían ser líderes, que podían liderar. ¿Y cómo que solo puede ser Moisés y Aarón los que lideren? ¿Por qué solo ellos? ¿Y por qué yo no, que soy de la tribu de Gad? ¿Y por qué yo no, que soy de la tribu de Benjamín? ¿Por qué no? Y empiezan a haber, hay unos conflictos. Como ahora, que también está ocurriendo ahora, que cualquiera puede ponerse de pastor. Cualquiera se pone de profeta, parece un profeta de la nada. Apóstoles. Cualquiera sale con ese ministerio ahora, abriendo iglesias y abriendo cosas. Y eso ocurrió allí, ocurrió exactamente lo mismo, lo mismito. Y dijo Dios, sí, ok, muy bien. Pues vamos a traer todas las tribus la vara de vuestra tribu, ese madero que cada uno de vosotros tenéis. Ya que creéis que podéis ser todos líderes, pues vais a traer vuestras varas aquí delante. Aarón, tú también vas a traer la tuya. Y la vas a traer aquí. Pues yo soy el que te llamé a ti y no los llamé a ellos. Yo te llamé a ti, Aarón. No llamé a fulanito, ni a menganito, ni a pepito. Te llamé a ti. Trae tu vara también. Y todos llevaron su vara. Todos la llevaron allí. Y dice la Escritura que la vara que reverdezca, ese es el que yo llamé y no el que se autoproclamó líder. ¿Y saben qué ocurrió? Que solo la de Aarón reverdeció. Y esa vara fue puesta dentro del arca, que repito, simboliza la falta de respeto del hombre que Dios ha llamado para que los guíe. Wow. Y tercero, el maná, que simboliza también el desagradecimiento del hombre porque se quejaban de lo que Dios le había mandado. Se quejaban del maná. Simboliza el desagradecimiento del hombre, la provisión que viene de Dios y siempre es buena. Así que Dios le dice por medio de Josué que los sacerdotes de Aarón vayan y pisen el río, y cuando lleguen al borde del río, ¿se acuerdan qué pasaba? Se abría. Josué 3, 14, 16. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto,
cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Por primera vez desde la promesa dada por Dios, los judíos pasaron el río Jordán y pisaron la tierra prometida. Y ahora hay otro sacerdote, descendiente de Aarón, que está en ese mismo río. ¿Y cómo se llamaba? Juan el Bautista. Que Juan el Bautista simboliza las tres cosas que hay en el arca. Juan el Bautista simboliza las tres cosas que hay en el arca. Y Juan el Bautista es sumo sacerdote, lo identifica. Escoge el cordero que va a ser sacrificado y dice: he aquí el cordero de Dios. Él está en el río Jordán. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista identifica al cordero, aquel que quita. Porque ahí voy a hacer un paréntesis. Los animales sacrificados del antiguo pacto cubrían tu pecado, no te lo quitaban. Cubrían. Pero el que está en Cristo, tus pecados son quitados. Cristo quita tu pecado, no te lo cubre, te quita tu pecado. Wow. Pero no peques más, claro está. Pues si acaso piensa que, bueno, ya me lo quitó, te quitó el pasado, el presente no. Cuidado con eso. Y Jesús voluntariamente, porque a Jesús nadie lo obligó, Jesús voluntariamente como un cordero se acerca a Juan el Bautista para que el que quita el pecado del mundo ser sacrificado en lugar de toda la humanidad. Voluntariamente él se acerca. La pregunta que muchos se hacen, y yo estoy seguro que muchos de los que hay aquí se la han hecho, es: ¿por qué Jesús, siendo puro, sin mancha, se bautiza si no había cometido pecado? ¿Por qué Jesús es bautizado? Porque todos saben que el bautismo simboliza cuando alguien se mete debajo de las aguas, que está muriendo, arrepintiéndose de sus pecados, y al salir del agua es nueva criatura. ¿Por qué lo bautizaron? Si Jesús es perfecto. Jesús dice en la Biblia que no conoció pecado. Wow. Él no hizo pecado. ¿Por qué lo bautizaron? ¿Por qué ocurre todo eso? Porque cuando Jesús va a llegar al río Jordán, el sumo sacerdote que había escogido quién es el cordero, le va a tener que imputar los pecados de la humanidad. Cuando Jesús va al río Jordán, el sumo sacerdote tiene que imputar, orar, declarar sobre él los pecados de la humanidad. Y wow, es que esto me llama mucho la atención, porque Juan el Bautista no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, porque estaba, cuando llega Jesús a él y le dice que lo bautice, Juan el Bautista le dice: no, bautízame tú a mí. Eres tú el que me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Y Jesús le responde algo que a mí me llama mucho la atención. Se encuentra en Mateo 3:13. Mateo 3:13. ¿Está o lo busco? Vale. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14 hasta el 17. ¿Lo tenemos o lo leo? Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora,
porque así conviene que cumplamos los dos. Tú como cordero y yo como sumo sacerdote. Wow, no me entendieron. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ese cumplamos a mí me volvió loco, porque fue cuando entendí todo lo que hemos estado leyendo de Levítico, de Éxodo. Cumplamos toda justicia. Versículo 17. ¿Es 16? Vale. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren este vídeo que voy a poner. Pongan el vídeo, por favor. Miren qué ocurre aquí. Aquí llega el cielo mismo para liberar a la humanidad de Satanás y del pecado. Mismo Jesús es el cielo que ha venido a este mundo. No se escucha la voz. ¿Por qué no se escucha? ¿Qué ha pasado? Bueno, Juan lo identifica. Este es el Cordero. Este es el Cordero de Dios que ha venido para quitar el pecado de la humanidad. Y cuando Juan y Jesús se encuentran, yo no te puedo bautizar a ti, eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Ante la negación de Juan, Jesús le hace ver que tiene que imponerle las manos. Tienes que cumplir con lo que la palabra dice. Porque yo soy el Cordero y has de poner sobre mí tus manos por los pecados de la humanidad. Y Juan el Bautista, cuando lo recibe, aquí en esto, aunque no se está oyendo, es cuando se lo está diciendo, lo recibe, y Jesús, después de haber orado, entra a las aguas en el río Jordán, donde se le imputan los pecados de la humanidad, y los sumerge en esas aguas. Jesús va a pagar por los pecados de cada uno de los que estamos aquí, de aquellos que lo reciban como Señor y Salvador. Y cuando Jesús sale de ese momento del agua, Juan, que lo había identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también se da cuenta. Se da cuenta que él también es el Cordero que tiene que ir al desierto. Lo que Levítico 16 nos enseña, que se escogen dos animales, uno para ser sacrificado y el otro para llevarlo al desierto. Jesús, después de salir de las aguas, ¿a dónde fue? Y se cumple la palabra de Dios. Antiguo pacto y el nuevo pacto en la dispensación de Cristo. Wow, a mí me vuelve loco la palabra de Dios. Porque es que Jesús, apenas que salió del Jordán, Mateo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gloria a Dios. Los dos corderos en uno. Los dos en uno, el sacrificado y el que aleja los pecados del mundo tan lejos como el oriente al occidente. Wow, gloria a Dios. Ahora, ¿a dónde va todo río? Al mar. ¿Y a dónde iba el Jordán? Al mar. ¿Sí o no? Porque todos los pecados que han sido perdonados, la sangre de Jesús, desde Adán hasta que termine todo el proceso, termina en el fondo ¿de dónde?
pues ahí se envían todos los pecados y mueren. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos los pecados. Y resulta que hay otro hombre, Elías, que está parado frente a ese río Jordán. El Elías de Tisbei. La gente piensa que Elías iba caminando por ahí y de repente fue raptado. Y no es así. Elías no vio la muerte, él fue raptado. Elías representa la última generación de los que reciben la unción y el poder de Elías, de los que van a ser raptados. O sea, nosotros. En nosotros tiene que haber una unción y un poder como el de Elías en estos últimos tiempos. Por eso Elías representa la última generación que va a ser raptada. Y por eso Elías tenía también que cruzar el río Jordán. Porque Elías representa a la iglesia, ¿sí o no? Escuchen, los judíos tenían que pasar el río Jordán, que los separaba de la promesa a la manifestación de la tierra prometida. Y pasaron el Jordán. Los judíos hoy están en la promesa parados en Israel. Pero Dios tiene otro pueblo, que es la iglesia. Y a nosotros también se nos ha hecho una promesa que no es de este mundo. Esa promesa no es una tierra aquí. Nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y se nos ha profetizado una ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Así que nosotros vamos a pasar un velo desde la promesa hasta la manifestación cuando seamos raptados. ¡Wow! Y por eso Elías tomó su manto y ¡puf! Golpeó las aguas del río Jordán. Y estas que hicieron se dividieron, dando a entender a la iglesia, va a haber una generación que pasa ese velo, que los separa y Dios los va a traer, aleluya, pues estamos separados de Él, porque estamos en esta tierra y los va a traer a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén celestial, cuando seamos raptados por el Señor. Y se abrirán los cielos. Por eso, yo quiero que suban la alabanza. Alabanza, suban para arriba. Por eso, el llamado ahora a la iglesia es santifíquense. El llamado a la iglesia de hoy es santifíquense. ¿Por qué? Porque sin santidad no es cuestión de ser buen religioso. No es cuestión de cantar buenos coritos. No es cuestión de que usted sepa mucho de la Biblia. Es cuestión de que su vida sea una vida en santidad. Pastor, yo me esfuerzo. No, esfuérzate y sé valiente. Porque la valentía viene con el confrontamiento de tus tentaciones, con el confrontamiento de tus pruebas. Parece que podemos caer en las mentiras del diablo, que beber un poquito no pasa nada, que fumar un poquito no pasa nada, que serle infiel a mi mujer de vez en cuando no pasa nada, o a mi marido, que vivir de la manera que yo quiera no pasa nada. Voy a profundizar más. Que ver pornografía no pasa nada. Que ser un mentiroso no pasa nada. Parece que no pasa nada porque es poco. Pero la Biblia es clara. Sin santidad no vas a ver a Dios. No estamos en tiempo de jugar, estamos en el tiempo de creer que la palabra dice que la última generación vendrá con el poder y la unción de Elías. Yo creo que ese tiempo es este. Cristo viene pronto. Muy pronto. Súper mega pronto. No le voy a decir hoy o mañana, pero podría ser hoy
Podría ser ahora mismo, en 30 segundos, perfectamente. La pregunta es, si Cristo viene ahora, ¿cómo estás? Si Cristo viene ahora, ¿de qué te sirve haber conocido Biblia? ¿De qué te sirve que la palabra se te haya revelado muchas veces? Wow, el pastor trajo el mensaje, me quedé loco. Wow, ¿de qué sirve si tú no cambias? Porque la palabra, el poder de la palabra es transformación. Es que usted y yo seamos transformados. Deje ya las pruebecitas. Es que el diablo me tienta. Mentira de Satanás. Usted y usted le da lugar al diablo. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. Usted bebe porque quiere beber. Usted fuma porque quiere fumar. Usted se droga porque quiere drogarse. Usted es infiel porque quiere ser infiel. Usted ve pornografía porque quiere ver pornografía. No le eche la culpa al diablo. Estamos en un tiempo, en una dispensación diferente. Y la gracia de Dios ha caído sobre la iglesia. Y Cristo quiere que la iglesia sea raptada con Él. Pero ¿estamos preparados para ese momento? ¿Estamos preparados para ese momento? Chismoso, criticón, religioso, egoísta, vanidoso. ¿Quieren más? Hay tantas cosas que se nos escapan de las manos, pero pensamos que somos justos. No, hermano, es tiempo de doblar tus rodillas. Señor, perdóname, yo tengo que cambiar hoy. No mañana, no seamos como el faraón. ¿Quieres que te quitemos las ranas? Mañana. Hoy nuestro pecado tiene que ser liberado. Nuestras ataduras tienen que ser sacadas. Hoy tenemos que ser libres, no mañana. Hoy tenemos que dejar de tener la opresión en nuestras vidas, no mañana. Hoy viene Cristo por su iglesia y usted tiene que estar preparado hoy, no mañana. El mañana puede ser tarde para cada uno de los que estamos aquí. Hablamos de que Cristo viene. Crea que Cristo viene. Yo no sé usted, yo creo que Cristo viene. Y yo quiero que Dios me pille perfecto delante de Él. Cometo errores cada día. Cada día cometo errores y fallos. Y me pongo delante del Señor y le digo, Señor, perdóname porque me equivoqué. Y si he cometido un error con alguien, me acerco a esa persona y le digo, perdóname, me equivoqué. No he querido ofenderte, no he querido hacerte daño. Porque tengo tanto temor de que un día suene la trompeta de Dios y me quede mirando a mis hermanos como se van y yo me queden aquí. Ponte sobre tus pies. El llamado de la iglesia en este tiempo, el espíritu y el poder de Elías y la unción, viene a la iglesia para traer arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios nos habla del poder de Elías, la unción de Elías que vendrá sobre la iglesia, es para que la iglesia predique el arrepentimiento. Es para que usted lleve el mensaje de salvación y la gente venga a los pies de Cristo rendido. Todo este estudio que yo le he traído hoy es para que enfoquemos que desde el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos por los pecados de alguien. Y hoy Cristo vino a este mundo a morir por nosotros y que sus pecados sean perdonados. Y que ese perdón de pecados nos lleve a la vida eterna. Porque Él extendió sus manos y abrió los mares para que tú llegues a la promesa del reino celestial.